La presidenta Claudia Sheinbaum busca el mecanismo por el cual pueda vender petróleo al gobierno de Cuba. Aunque recordemos que Estados Unidos amenazó con aplicar sanciones a países que establezcan algún tipo de relaciones comerciales con el régimen de la isla. La presidenta reitera que México es un país soberano y que puede tener un acuerdo comercial con cualquier país del mundo. Sin embargo, México dejó de enviar petróleo. Bueno, recuerde también que el expresidente Andrés Manuel López Obrador salió una vez más de su retiro en defensa de Cuba. Hizo un llamado a la población mexicana a donar a una cuenta para enviar ayuda a la isla luego del bloqueo de petróleo impuesto por Estados Unidos, algo que fue blanco, me parece que no casualmente, de críticas. Para que uno consiga crear una organización de esta naturaleza tarda meses y meses, y está de un día a otro, casi que de una hora a otra. La presidenta Sheinbaum respaldó este llamado de esta manera. Como presidenta, pues nos corresponde, sin poner en riesgo a México, seguir apoyando al pueblo de Cuba, seguir apoyándolo, porque esa es la esencia de lo que somos. Y al mismo tiempo, como persona, pues ya veré si hacemos una aportación. Sí, ya lo informaré. Es lo que le iba a preguntar justo, si va a hacer formalmente una donación usted a través de Sí, yo creo que sí. Sí lo voy a hacer, de manera personal. Bueno, este es un asunto que usted y yo sabemos que es controvertido, ¿no? De acuerdo con el Índice de Libertad Económica 2026, Cuba aparece en el puesto 175 de 176 economías evaluadas. Su puntuación es 25.2 sobre 100, solo por encima, ahí le va, de Corea del Norte. Esto significa que la isla es de los países con menos libertad económica del planeta. Esto reduce la confianza de los inversores y dificulta la creación y expansión de empresas, factores clave para el crecimiento económico, aunque ahora han cambiado un poco las cosas, pero pues no hay certeza y seguridad y mucha gente no ha de querer entrarle, esa es la verdad. Cuba registró 41.4 puntos en libertad empresarial y 20 en libertad laboral, indicadores que reflejan los obstáculos regulatorios para abrir negocios o desarrollar iniciativas económicas fuera de control estatal, mientras que en libertad comercial obtuvo 20 puntos y solo 10 en libertad de inversión y libertad financiera. Bueno, ha venido haciendo reflexiones sumamente interesantes por muchos motivos, en La Razón, entre otros lugares. Rafael Rojas, quien es el director del Centro de Estudios Históricos del Colegio de México. Rafael, te saludo con mucho gusto y muchas gracias por tu tiempo. ¿Cómo has estado? Muy buenas noches. Hola, Javier, un gusto saludarte. En verdad, Sí, encantado de conversar contigo, como siempre. en verdad, gracias. Leíamos tu artículo de ayer, que además fue muy retuiteado, quizá en buena medida porque colocaba como centro importante esta disyuntiva, gobierno o pueblo, y México, gobierno o pueblo, ¿no? A ver, ¿qué piensas de lo que estará pasando realmente dentro de Cuba? Bueno, en Cuba, bueno, es muy difícil saberlo porque creo que están pasando varias cosas a la vez. Eh, bueno, desde el punto de vista estructural, tú lo sabes muy bien y creo que lo reseñaste muy bien en tu introducción. Hay una crisis enorme en Cuba. Hay algo que los propios analistas dentro de la isla, los académicos, le llaman un colapso, ¿no? Porque el país lleva ya unos 3 meses sin importación de energéticos y por lo tanto hay un funcionamiento por debajo del 40% de la infraestructura del país. Se han producido varias caídas del sistema eléctrico nacional que no solo es consecuencia de la falta de combustible, sino es también el mal estado de las termoeléctricas y en general de los servicios en el país. Y eso a su vez acrecienta la desigualdad, la pobreza, la precariedad que se están viviendo en Cuba en los últimos años. Eso por el lado estructural. Ahora, a nivel político e incluso geopolítico, yo diría que se están moviendo distintas alternativas dentro de la cúpula gobernante. Hay una expectativa de una parte de esa cúpula gobernante que yo diría que es la de la línea más dura, que es que se logre revertir de algún modo la orden ejecutiva de Trump del 29 de enero y que por presiones internacionales, no por presiones internas dentro de Estados Unidos,
algunos actores internacionales como Rusia, China o México, ¿verdad?, logren quebrar el cerco energético. Ahora, por ejemplo, todo lo que despierta, la ilusión que despierta en ese sector, estos buques petroleros que supuestamente irían desde Rusia o desde Hong Kong y que violarían el cerco energético, explica muy bien esa expectativa. Luego, como tú bien sabes y se puede constatar en México, hay una línea que reacciona a todo esto con una renovación del patriotismo tradicional de Cuba, con un discurso de resistencia, ¿verdad? Eso lo vemos en México, ¿verdad? En una parte de la prensa y en esta idea que repiten los propios dirigentes, líderes del partido oficial en México, de que el pueblo cubano tiene un ADN heroico y es capaz de resistir y que hay que solidarizarse y apoyarlo. Y un tercer flanco que yo observo es el del proyecto reformista que hay en Cuba y que lo ha habido durante todos estos años. Fue muy importante durante el deshielo de Barack Obama y ahora se ha reactivado. Y la oferta más, yo diría que sí, más clara de reforma y que va más allá de lo que habíamos escuchado hasta ahora fue la que ofreció el ministro de Comercio Exterior e Inversiones Extranjeras, Pérez Oliva Fraga, hace unos 2 o 3 días, en los que ofreció a la diáspora cubana, al capital cubano-americano, una entrada abierta a la inversión y al crédito en empresas privadas dentro de Cuba. Oye, Rafael, ¿estará dividida la dirigencia cubana? Pienso en esto. Por una parte está este discurso al que hace referencia en televisión de hace 2 días, pero por otra parte está Díaz-Canel, que no baja la guardia en términos de una combatividad hacia el propio Estados Unidos, sin particularizarlo en Trump. No necesariamente está dividida, son discursos que van dirigidos a distintos receptores. Cuando Díaz-Canel evidentemente planta cara frente a las amenazas de Trump y habla de que Cuba resistirá y se presenta, digamos, como inminente una invasión de los Estados Unidos y que Cuba, la capacidad de resistencia del pueblo cubano será inexpugnable, y se dicen esas palabras, fundamentalmente se está dirigiendo a la parte del mundo que simpatiza con el relato heroico de la Revolución Cubana y con esta idea del sacrificio numantino. Yo diría que fundamentalmente se dirige a las izquierdas occidentales, Estados Unidos, Europa y sobre todo América Latina. Esas izquierdas que ahora mismo se están movilizando a favor de la solidaridad con Cuba y enviando flotillas y ayuda humanitaria. El caso de México al principio fue solitario, pero ya no es así. Ya se están moviendo contingentes de ayuda humanitaria desde distintos países europeos, desde Estados Unidos también y latinoamericanos. Tal vez la diferencia en el caso de México es que sí son los líderes, el líder histórico, ¿no?, de Morena, Andrés Manuel López Obrador, y la actual presidenta, los que promueven, digamos, esa línea de ayuda humanitaria. Ahora, los otros mensajes que son poderosos también van dirigidos a otros receptores. La idea reformista va dirigida fundamentalmente a la administración Trump-Rubio, a la diáspora cubana y a sectores reformistas también en América Latina, Europa y otros países. La verdad es que no estoy tan seguro de que eso refleje una división dentro de la élite, sino más bien un desdoblamiento de roles, y detrás de esas dos líneas, digamos, la intransigente, patriótica y resistente y la reformista más pragmática o tecnocrática, detrás de ellos dos está el verdadero centro del poder, que es el poder militar y partidista. Estos ataques que hubo a la sede del Partido Comunista y una que otra manifestación, ¿están dirigidas o obedecen a un sentir de la población? ¿Qué pudiera estar detrás de ellas, Rafael? Bueno, Javier, hay que recordar que en realidad son manifestaciones diarias. Lo que sucede es que no son diurnas, suceden por las noches, pero llevamos ya 10, 12, 13 días tal vez, hay cálculos distintos
de acciones nocturnas que prenden fuego en distintos lugares. Uno de los más dramáticos, en efecto, fue el incendio de la sede del partido en el pueblo de Morón, en la provincia de Ciego de Ávila. Pero ahora mismo las redes sociales están reportando cacerolazos en distintas ciudades de la isla. Eso ha sido así constante por más de una semana. Y por cierto que hay estudios académicos muy serios, como el de Belia Cecilia Bobes, una profesora de Flaxo, creo que alguna vez lo comentamos aquí, sí, sobre el estallido social en Cuba. Ella dice que es un estallido social permanente pero diferido. Eso que vimos en el 2021, que fue casi de rango nacional, varios días, 11, 12, 13 de julio, eso está pasando desde entonces. Lo que pasa es que no tan concentrado en el tiempo y el espacio, ¿no? Pero ese estado de inconformidad, de protestas es permanente. Y algunos medios, como sabemos, en México lo reportan, pero hay otros que no. Sí, sí, sí. Oye, ¿qué piensas de la propuesta que hizo López Obrador respecto a mandar dinero y además con la rapidez con la que logró crear una organización que ya sabes que son difíciles muy bien en nuestro país? Mira, eso responde sí a este resorte del llamado de solidaridad con Cuba, pero yo creo que en el caso de López Obrador probablemente responda a algo un poco más profundo y que tiene que ver con la política hacia Cuba que llevó adelante en su administración, ¿no? Y no fue una política, como sabemos, que se plasmó o se ejecutó desde el principio de la administración de López Obrador. Fue justo en la segunda mitad, a partir de 2021 sí, y sobre todo 2022. Y es una política que yo veo como reproducción del esquema de relación que Cuba desarrolló con la Venezuela chavista desde la época de Hugo Chávez y que continuó con el gobierno de Nicolás Maduro. Y es una relación basada en el subsidio energético, en un tipo de relación especial. No es una relación bilateral o internacional que se basa en las normas del intercambio comercial, crediticio e inversionista. Es una relación de ayuda en la que un país ayuda al otro y lo subsidia y vende energía a precios bajos, ¿verdad? O regulados o por medio de trueques, porque hay una parte en la época venezolana de Chávez y creo que en parte en el esquema de López Obrador había una energía o un petróleo que prácticamente se regalaba a Cuba a cambio de convenios o contratos de servicios de médicos cubanos y otro tipo de relaciones que eran preferenciales para Cuba. Es lo que se llama un intercambio preferencial y la raíz histórica de ese tipo de intercambio preferencial es la que sostuvo Cuba con los países socialistas de la Unión Soviética y Europa del Este durante la Guerra Fría. Eso se reprodujo a su manera, ¿verdad? Sí. Con Chávez y evidentemente López Obrador simpatizó con ese esquema y la razón por la que simpatiza es porque su lectura es que Cuba es una víctima del bloqueo de los Estados Unidos y hay que ayudarla. No importa ahí qué tipo de gobierno es el que existe, qué tipo de política económica se lleva adelante, si contribuyen o no esas políticas a la desigualdad, la pobreza o el decrecimiento de la economía cubana. No, Cuba es fundamentalmente una víctima del imperialismo que hay que auxiliar. A ver, déjame plantearte dos asuntos finales, Rafael. Primero, el dinero, cuando llegue, ¿a quién llega? Al gobierno, ¿no? Cuando es ayuda monetaria, sí, evidentemente. El Chile intentó, sabes, un tipo de asistencia, de ayuda humanitaria, pero que era en especie, no era monetaria, a través de UNICEF. Y hay programas tú sabes, hay envío de remesas desde Estados Unidos que llegan evidentemente a la ciudadanía. Las remesas de la diáspora cubana son remesas que llegan directamente a la ciudadanía. Y hay también donaciones de parte de Estados Unidos que van a través de Cáritas, es decir, a través de redes de la Iglesia Católica. Cuando la ayuda va a través de Cáritas o
de UNICEF, tú puedes tener garantías de que va a haber comunidades beneficiadas directamente. Si se arma una cuenta o se establece un sistema de ayudas o envíos humanitarios a través de la Embajada de Cuba en cualquier país, muy probablemente esa ayuda, el destinatario de esa ayuda sea alguna entidad estatal y sea el Estado el que distribuya a su manera esa ayuda. ¿Ves cerca el final del lío? Cuando hablo del lío, hablo de Donald Trump, hablo de Díaz-Canel. No es lo mismo Díaz-Canel que Maduro, ¿no? Claro. Sí, no, yo no lo veo tan fácil. Lo que me queda claro, y creo que lo podemos concluir a partir de todos los medios de comunicación posibles que uno pueda leer, ¿verdad? Lo que queda claro es que en efecto hay una negociación entre actores del gobierno cubano y actores del gobierno de los Estados Unidos, porque si no, no se explican las dos ofertas que ha hecho Cuba a Estados Unidos, que es la colaboración profundísima en temas de seguridad en el Caribe, en los términos de la doctrina Don Roe, que salió a principios de febrero, y la más reciente oferta, que es la reforma que propuso Pérez Oliva Fraga, Sí. que es esta apertura bastante amplia, ¿verdad?, a inversiones directas de la diáspora cubana, del capital cubano-americano en agricultura, infraestructura, turismo, puertos, aduanas, finanzas. O sea, se les está concediendo a los empresarios cubanoamericanos si quieren crear entidades financieras y bancarias dentro de Cuba o asociarse con entidades privadas, no únicamente por medio de empresas mixtas. Es una oferta que, como dijo el propio funcionario, es nueva, es una novedad. Hay sectores del gobierno que dicen, no, esto siempre se ha ofrecido, pero no se puede cumplir por el embargo. No, yo creo que aquí hay una oferta mayor. Sí. Y eso demuestra que hay una negociación. ¿Qué sucede? Que lo que está ofreciendo Cuba, me parece, no es suficiente para Donald Trump y sobre todo para el secretario de Estado Marco Rubio. Rubio dijo en las declaraciones que él consideraba que no eran not dramatic enough, dijo en inglés. No es suficiente, ¿no? No suficientemente radicales. Sí. Dramático es dramático, pero no se traduce así. Sí. No suficientemente radicales o contundentes, pero a continuación dice, esperamos que pueda haber otras. Claro. Eso es lo que quiere decir que lo que hay ahí es una transacción. Bueno, ¿cuándo supones que tendremos noticias dramáticas para hablar en términos el anglicismo? Yo creo que hay que esperar 1 o 2 semanas más y ver cómo va toma y daca. Es como sabes tú, un contexto tremendamente peligroso, sí, porque en el transcurso de 1 o 2 semanas pueden darse todo tipo de incidentes. Digamos que estas protestas escalen, que se vuelvan más agresivas, que haya represión, que haya una incursión por mar, ¿verdad?, desde Miami, que complique las cosas. Siempre la posibilidad de un escalamiento del conflicto y de que esto termine en la peor salida, que sería una intervención militar de Estados Unidos, eso está ahí. Y mientras más demore esta transacción, más posibilidades hay de que se descarrile, ¿no? Oye, ¿crees que sigan, para cerrar, crees que sigan creciendo las manifestaciones internas, lo que decías de todas las noches, sí, las manifestaciones con cacerolas, etcétera? Sí, yo creo que eso va a seguir mientras no haya insumos energéticos en Cuba. Lo único que podría calmar eso es una oferta de reforma más profunda, más radical, que decida, o sea, que obligue, o más bien que convenza a Estados Unidos, claro, de iniciar la flexibilización del envío de combustible a Cuba, que creo, por cierto, porque ahora acaba Estados Unidos de emitir una orden en contra de cualquier ingreso de buques rusos a Cuba para abastecer de petróleo. Yo creo que la decisión del abastecimiento de combustible vendrá de Estados Unidos, ya lo han anunciado, con parte del petróleo venezolano que Estados Unidos controla, autorizará que parte de ese petróleo vaya a Cuba y no únicamente
a pequeñas y medianas empresas. Eso es lo que está anunciado por ahora, pero eso todavía no se ha podido formalizar. Pero en cuanto Estados Unidos acepte alguna oferta de las que le está haciendo el gobierno cubano, el insumo energético de Cuba provendrá de los propios Estados Unidos, ¿no? Y entonces ahí comenzará, me parece, a bajar la presión del malestar ciudadano. Rafael Rojas, gracias por tu tiempo, te mando un gran saludo, mi agradecimiento que estuviste con nosotros. Gracias, Javier, como siempre. Gracias, muy buenas noches.